Bueno, acá tenemos una interpretación de gráfico. Esto es, el gráfico corresponde al recorrido que sigue Antonio para ir desde su casa al trabajo. Entonces, yo acá en el gráfico tengo que ver los ejes, a qué se refieren. Esto es el tiempo en minutos, el eje horizontal y el eje vertical es la distancia en kilómetros. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que ver es que acá fue avanzando, avanzando, en 5 minutos recorrió 6 kilómetros, luego estuvo detenido acá 1 o 2 segundos y luego siguió hasta los 15 minutos y recorrió 16 kilómetros. Entonces esto cuando me pregunte a qué distancia de su casa se encuentra su lugar de trabajo, a 16 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? 15 minutos. ¿Ha hecho una parada para recoger a su compañero? Sí, acá. ¿Durante cuánto? Durante 2 minutos. ¿A qué distancia vive su compañero? Me fijo acá en la distancia, son 6 kilómetros. ¿A qué velocidad ha llevado en kilómetros por hora durante los 5 primeros minutos de su recorrido? Bueno, acá en este caso yo hice 5 minutos, recorrí en 6 kilómetros. Y como me está pidiendo la velocidad en kilómetros por hora, lo que tengo que hacer es una conversión. Escribo 6 kilómetros sobre 5 minutos y pongo una fracción, pongo 1 hora, equivale a 60 minutos. Esto es lo mismo, si acá quiero poner 60 minutos, esto con esto se va, me da 1 y no he hecho nada. Pero esto lo hago ¿para qué? Para simplificar los minutos con los minutos, hacer 60 dividido 5 que me da 12, y luego 12 por 60 que me da 72, y esto me quedó 72 kilómetros en 1 hora. Es decir, que la velocidad es 72 kilómetros por hora. Por cada hora que recorra, iba a 72 kilómetros por hora, es la distancia, la velocidad que iba en ese momento el móvil. Acá seguimos con una interpretación de gráfico. Acá nosotros dice que se va a organizar una excursión y el precio por persona va a depender del número de personas que vayan a dicha excursión. El número máximo de plazas es de 60 y el mínimo 10. Admitiendo solamente grupos de 10 personas, la siguiente gráfica nos muestra la situación. Acá nosotros vemos que en el eje horizontal está el número de plazas. Son 10, 20, 30, 40, 50, 60, porque van grupos de 10 en 10. Y esto nos indica el precio. 2, 4, 6, 8, 10 pesos. ¿Sí? O euros, que dice acá. Entonces, acá, estos puntitos, ¿no? ¿Qué significado tiene el punto 28? El punto 28 dice que si van 20 personas va a pagar 8 cada una. Y el punto 44 dice que si van 40 personas van a pagar 4 pesos cada una. Dice, ¿es una función continua o discontinua? No, es discontinua porque hay puntos acá que no toma esto. Si ven, no toma entre el 10 y el 20, no toma nada. Y lo mismo acá, entre el 8 y el 10 no hay nada. ¿Es una función continua o discontinua? Es discontinua. ¿Por qué no unimos los puntos? No unimos los puntos porque estos son valores que han estipulado acá, que dijeron solamente van grupos de 10 en 10, es decir, que si caen 15 o vinieran 11 o 12 o 18, no puede ser, porque acá dijeron, miren, hay grupos solamente de 10, o vienen 10 o vienen 20, hasta un máximo de 60, por eso que no podemos unir los puntos acá. Es una función, ¿sí? Esto en realidad son puntos, es una representación gráfica de una situación que me está marcando para yo pueda ver en la cartelera, bueno, a ver, che, somos 30, bueno, tenemos que pagar 6 pesos cada uno. Si somos 40, 4, y si somos 50 también, y si somos 60 también pagaríamos 4. Es decir, el precio mínimo que se pagaría sería 4, menos de eso no se va a pagar. Y el precio máximo que se pagaría sería 10. Más de eso no se va a pagar. Eso es una interpretación de gráfico. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, acá tenemos una gráfica en la cual nosotros nos piden considere la siguiente función. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función son los valores que esta función toma en el eje X. En este caso es desde el -7 hasta el 9.
¿sí? Ese sería el dominio. El codominio sería los valores que toman el eje Y, es decir, desde el -3 hasta el 8. Luego me dicen, ¿cuál es la imagen de 7? Entonces yo vengo al 7 acá, digo, este es 9, 8, 7, y desde el 7 choco con la función y me reflejo en el eje de las ordenadas, que me da 5. Entonces la imagen de 7 es 5. Si me preguntaran al revés, la preimagen de 5 tendría que decir que es 7. Si me dice cuál es la preimagen de -3, la preimagen de -3 es 0, porque la imagen de 0 es -3, que tengo acá -3. Entonces acá dice, muy bien, eso es lo que me están preguntando. Si me preguntara dónde decrece la función, diría, mire, decrece desde el -7 hasta acá, hasta el -2, pero sigue decreciendo, así que directamente podría decir el intervalo de decrecimiento, podría decir yo que estaría desde el -7 hasta el 0. Se mide en el eje X siempre eso. Y después, ¿dónde crece el intervalo de crecimiento? Sería desde el 0, porque de acá empieza a crecer, hasta el 9. Ese sería el intervalo de crecimiento. No. Bueno, acá nos dice, considere la siguiente función, dice, y que nos piden encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, las raíces, la ordenada al origen y los máximos y mínimos. Bueno, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, mi función, como pueden observar, decrece, decrece, decrece hasta acá, decrece. Luego decrece, decrece, decrece desde acá para acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo que marcar el intervalo de decrecimiento, digo intervalo de decrecimiento, voy a decir que decrece, que viene de decreciendo desde el menos infinito, a menos que esto acá estuviera acotado como la de recién, si no pongo viene desde el menos infinito, porque esto viene así, 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 y se mide en X, hasta el -2, ahí decrece, ¿sí? Bien, y después decrece desde el menos infinito, dijimos, hasta el -2. Y luego decrece desde acá, desde el 4, unión, entonces pongo, desde el 4 al más infinito. Bien, ¿y dónde crece? Ese era el intervalo de decrecimiento. ¿Y dónde crece? Y crece desde acá hasta acá. Y como esto se mide en X, entonces voy a decir que crece desde el -2 hasta el 4. Ahí es donde crece. Bien, después me dice las raíces. Las raíces son estos puntos, son los puntos donde corta al eje X la función, que lo puedo escribir como punto. Voy a decir, mire, las raíces son el -5, 0, el 1, 0 y el 6, 0. Esas serían las raíces. Muy bien, después me dice la ordenada al origen. Esta es la ordenada al origen. También la puedo escribir como punto. 0 para la X, -2 para la Y. Esa sería la ordenada al origen. Y me dice, ¿tiene máximos y mínimos? Tiene un mínimo acá, esto, ¿sí? Y tiene un máximo acá. Esto es como venir bajando un cerro. Venimos bajando, 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 es decir, un valle. Y acá empezamos a subir nuevamente, por eso que este es un mínimo. ¿Y dónde tiene ese mínimo? Estos son puntos igual. Ese mínimo lo puedo escribir en el punto -2, punto y coma, -3. Ahí tiene el mínimo. ¿Y dónde tiene el máximo? En este punto. Digo, mire, el máximo es un punto. Y es en 4 para la X y 3 para la Y. Eso es lo que tendría que hacer cuando me dan una situación de este tipo. Muy bien.